Continuando con nuestra reflexión acerca de la doctrina social de la Iglesia, quisiera hoy subrayar un punto que es realmente fundamental, y es la centralidad de la persona humana. Y en este sentido voy aquí a leer una línea tomada del Concilio Vaticano II en el documento, uno de los documentos centrales del Concilio Vaticano II, que es la Gaudium et Spes, la relación Iglesia-Mundo, que dice así esa línea. El principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es la persona humana. La persona humana. Pone de relieve aquí la dignidad y la centralidad de la persona humana en todo el proceso de tipo social. Y en este sentido es bueno y necesario recordar algunas notas fundamentales de la persona. Sobre la persona humana habla el primer libro del Génesis, la creación de la persona humana, que Dios dice tomó del polvo, del barro, etc., y le hizo al hombre, el hombre un ser corpóreo, le insufló el espíritu, el hombre es un ser espiritual, le dice algunas cosas, el ser un ser para el diálogo, para la comunicación, le da quien lo acompañe, es un ser social, le da ciertas normas, es un ser ético, lo llama a perfeccionarse, un ser para el desarrollo, lo crea como para vivir en convivencia, como un ser político, que después constituirá la ciudad, la polis. Se ha utilizado a veces la palabra microcosmos, un mundo chiquito, para definir la persona humana, que reúne toda una serie de elementos. ¿Qué es lo que no somos nosotros? Somos cuerpo con los cuerpos. A nosotros nos ponen una balanza ahí y nos ponen una piedra del otro lado, pesaremos más que la piedra o menos que la piedra. Pero no lo que estamos en comunión con la vida vegetal, con los animales, somos animales. Aristóteles definía el ser humano como un animal político, como un animal para vivir en la polis, para vivir en comunidad, en comunión. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Esta es una gran definición que da el Génesis, a imagen y semejanza de Dios, con entendimiento, es decir, con voluntad y con libertad. Seres sociales, porque Dios no es un ser como solitario por allá, sino que es Padre, Hijo y Espíritu. Lo característico, digamos, de la definición de Dios desde el punto de vista de la revelación cristiana es que Dios es Trinidad, Dios es comunicación, Dios es interpersonalidad, por eso de Dios que es familia divina, Dios es comunión, Dios es diálogo. E hizo el ser humano a imagen y semejanza de Dios, no solamente porque tiene entendimiento y porque tiene voluntad y libertad, sino porque es un ser para la comunicación, un ser para la comunión, un ser para vivir con el otro. Eso va en sentido contrario a una concepción individualista del ser humano. Hay seres humanos, hay algunas, no sé si ustedes se han conseguido alguna vez con alguna persona que les ha dicho, yo me he hecho solo en mi vida. ¿Quién se hace solo en su vida? No puede ni surgir ni siquiera, somos fruto de un encuentro. Y nosotros vamos creciendo en cuanto estamos en comunicación, estamos en sociedad, tenemos socios, ¿no? Así. Y nos desarrollamos así. De tal manera que, de todo esto, de que el ser humano es un ser, qué sé yo, intelectual, con libertad, y lo cual, al decir libertad, quiere decir responsabilidad. Somos seres responsables. A un animal no lo llevan a un juicio por haber golpeado a una persona. A un ser humano sí, porque es responsable, dueño de sus actos. Y de esto, entonces, de todo esto se deriva la dignidad de la persona. La dignidad de la persona. Por encima de todas las criaturas está la persona humana.
y Dios le ha dado el mundo para que entre en relación con el mundo mineral, vegetal, animal, con el mundo cósmico, etcétera, para que entre en relación y se desarrolle como tal. Se desarrolle como tal, y la dignidad de la persona humana, imagen y semejanza de Dios. Este es el gran mensaje, digamos, que brota de un humanismo serio y que brota, qué sé yo, de la revelación, la dignidad de la persona humana. La persona como centro de las instituciones sociales, la persona que no puede convertirse en una función del Estado, en una función de una organización. Tiene responsabilidad social y el bien común hay que tenerlo, y los bienes particulares tienen que verse en la perspectiva del bien común, pero la persona tiene una dignidad, digamos, innata, intransferible, que se la tiene que respetar, que se la tiene que cultivar, que se la tiene que favorecer. Hay muchas concesiones por ahí de tipo ideológico, político, que conciben a la persona como una especie de tornillo, como una especie de instrumento, con una especie de función del Estado, o función de un partido, o función de una organización, o función de un líder. No, la persona con su dignidad y sus derechos fundamentales. Por eso a mí me gusta insistir siempre en que es necesario leerse y aprenderse la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 de las Naciones Unidas y el preámbulo y los principios fundamentales de la Constitución, que ahí están elementos básicos. Los derechos humanos que son innatos, los derechos humanos no es un regalo del gobierno, ni un regalo del partido, ni un regalo de un Estado. Son derechos que se tienen, digamos, por el hecho mismo del ser persona humana, del ser criatura de Dios, y por lo tanto tiene que ser respetados. Claro, hay que ver los derechos y darle la vuelta a la moneda, ver los deberes, eso es importante. El ser humano como sujeto de derechos, y al mismo tiempo los derechos tienen que ir junto con los deberes. ¿No? Hay personas que piensan solamente en lo que me deben a mí hacer, ¿no? Y la responsabilidad que yo tengo. Los deberes son la otra cara de los derechos, o los derechos la otra cara de los deberes. Entonces, la centralidad de la persona humana implica el reconocimiento de la dignidad, y por eso en las antípodas, es decir, en el polo opuesto de una concepción personalista, en el buen sentido de la palabra, del ser humano, están todo lo que son regímenes o autoridades que llevan el sello de dictaduras, de tiranía, de totalitarismo, etc. La persona no es una función del Estado, ni es un medio para obtener un fin. Es un fin en sí mismo. Eso es una cosa grande de la persona. No puedo yo instrumentalizar a la persona, que es una cosa que es muy frecuente. La instrumentalización, no, la persona tiene que ser respetada. Ahora, indudablemente que la persona es un ser creado por Dios, a imagen y semejanza por Dios, que es intercomunicación. Una persona es un ser social, creado, constituido, estructurado para vivir en sociedad, para vivir con el otro, para vivir con los otros. Y es una dimensión que se tiene que cuidar mucho y educar mucho, y que va en polo opuesto de una concepción individualista, cerrada de la persona, como si fuera uno solo en el mundo y solamente los intereses individuales se tienen que privar. No, un ser, fíjese, una definición muy bella de la persona es ser para la comunicación. Un ser para la comunicación, un ser para la comunión, un ser para la interrelación. Y el desarrollo de la persona tiene que cultivar entonces ese polo de comunicación y de comunicabilidad. Ahora, una cosa de esta pues exige una formación adecuada, que generalmente no se tiene. Educar al ser humano en las distintas dimensiones de su persona y educarlo en su dignidad, en sus derechos, en su responsabilidad, en su vocación, en su dignidad. Y para el cristiano y el creyente, digamos, una cosa maravillosa es que ha sido creado por Dios en un acto especial de la creación. El Génesis, cuando narra la creación,
de las cosas. Dice, bueno, creó la luz y creó los astros y vio Dios en la tarde, digamos, como que contempla su obra, dice, y vio que era bueno. Y vio que era bueno. Y vio los animales y vio que eran buenos. Y cuando crea al ser humano en la tarde, dice, y vio que era muy bueno. Es decir, que entre las cosas buenas, el ser humano es lo mejor. Y esto tiene, entonces, la doctrina social de la Iglesia va en este sentido, teniendo claro, siempre presente, de que el ser humano es un ser libre, sujeto, consciente, libre, responsable y un ser social. Esto es entre las notas fundamentales del ser humano, entonces, la nota de la sociabilidad, la nota de la interrelacionalidad. Ahora, sobre una recta concepción antropológica, se puede construir una sociedad a la medida del ser humano. A la medida del ser humano. La persona no como instrumento, no como medio, sino como fin. Y esta persona que está llamada a vivir en sociedad tiene que tener presente entonces el bien común que priva sobre los intereses particulares, pero que no sacrifica. El bien común es el que hace posible precisamente que las personas se desarrollen a sí mismas y se desarrollen como seres humanos responsables y seres humanos con todos sus derechos y todos sus deberes. Entonces, resumiendo, por cierto que en este sentido, sobre este tema y sobre los otros temas que suelo yo tratar en esto de doctrina social, he publicado un pequeño libro que se llama precisamente Doctrina Social de la Iglesia, que es fácil de conseguir, porque si se meten en mi blog, que es perezdoc1810.blogspot.com, repito, perezdoc1810.blogspot.com. Ahí encuentran ustedes este librito en el cual pueden encontrar esta y otra serie de cosas que nos ayudan a nosotros a entender este punto que es fundamental de la doctrina social de la Iglesia, importante en todo tiempo, pero particularmente en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Centralidad de la persona, dignidad de la persona, derechos humanos de la persona, deberes fundamentales de la persona y vocación de la persona a desarrollarse no solamente como un ser de este mundo, sino un ser llamado a trascender. Y una nota última que quisiera agregar aquí, que en relación con todo lo demás y que explicita algunos aspectos, es de la persona concreta, histórica. Nosotros somos seres creados indudablemente y como seres creados, seres limitados. Nosotros somos como un recorte en el ser total. Son seres limitados. Nosotros no tenemos la velocidad de las águilas ni la movilidad de los astros. Entonces, somos limitados. ¿Sí? Y por eso podemos hacer esto, pues no podemos hacer lo otro. Somos limitados. Pero no solamente limitados, sino frágiles. Es frágil nuestra voluntad, son frágiles nuestras capacidades, pero no solamente somos seres limitados y frágiles, según la revelación, nosotros somos pecadores, seres pecadores, tentados de hacer el mal. No solamente hacemos el bien, etcétera, y todo lo demás está tranquilo, sino que somos seres continuamente sometidos a tentación y seres que fallamos, seres pecadores. Y por eso los cristianos insistimos mucho en la salvación que viene de Jesucristo el Señor. Somos seres pecadores. Y esto no se encuentra en la categoría pecado, no se encuentra en los libros de economía, ni se encuentra en los libros de sociología, ni se encuentra en los libros de biología, pero se encuentra en los libros de la vida. El pecado se manifiesta en muchas formas y hay que tenerlo presente. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, no tan incorruptible. Ojo, lo que dice el Padre Nuestro, no los dejes caer en la tentación. No los dejes caer en la tentación. Siempre estás acechando la tentación de caer en caminos que no corresponden al ser humano y a la dignidad del ser humano. De tal manera que vemos nosotros que la persona es bastante compleja.
es bastante compleja y tiene uno que ver entonces con diversas dimensiones de la persona. Pero ese pensamiento de que la persona ha sido creada, digamos, a imagen y semejanza de Dios es sumamente iluminadora y animadora y esperanzadora.